Muy buenas Hola. noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial. Nos visita desde Panamá, desde el hermano país de Panamá, la doctora Clarisa Botello. La doctora es médico geriatra, profesora universitaria de la Universidad Interamericana de Panamá, es experta en atención domiciliaria y tiene, a pesar de ser una doctora joven, es una doctora con bastante experiencia en el campo. Doctora, bienvenida y muchas gracias por visitarnos. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí participar en este programa para orientar a la población acerca de este tema que vamos a hablar, doctor. ¿No? Un tema muy interesante, lo que es la El día de hoy rehabilitación vamos a cognitiva. conversar exactamente, vamos a hablar sobre la rehabilitación cognitiva, un nombre medio complicado de repente para quienes no conocen el tema, pero la doctora que aparte de ser es una excelente comunicadora. Van a ver que tiene sus redes y la doctora comunica muy bien. Clarisa, dígame, ¿qué es la rehabilitación cognitiva? ¿Qué entendemos por eso? Bueno, antes de hablar acerca de rehabilitación cognitiva, pienso que tengo que hacer como una introducción de ambos términos, ¿no? Porque como se escuchan bastante técnicos, por ejemplo, empezamos primero con el tema de la cognición. Que algunas veces no conocemos pues este nombre, y la cognición significa, o sea, nos viene de cognoscere, que es de conocimiento. Entonces, cuando decimos cognición, significa todos aquellos procesos relacionados a cómo nosotros llegamos a conocer una información, a adquirirla y a procesar esa información. O sea, todas las funciones específicamente del cerebro que se encargan de eso. Y algunas de las funciones cognitivas, la que es más conocida es la memoria. Entonces también está la atención, está el lenguaje, la orientación, el cálculo, el pensamiento, el razonamiento, el juicio, las funciones ejecutivas. Hay una gran cantidad de funciones, a veces nos quedamos en la memoria nada más, pero hay una gran cantidad de funciones que son las que permiten al cerebro o adquirir una información y luego recuperarla más adelante para utilizarla, organizarla y hacer lo que querramos hacer, ¿no? Entonces, cuando existe una lesión cerebral, ya sea porque la persona tuvo un bajón de azúcar, te puede ocasionar una lesión cerebral, una hipoxia producto de que puede ser porque en la parte del nacimiento, o una hipoxia se refiere a disminución de oxígeno en el cerebro, ya sea porque tuvo un infarto cerebral, la gente lo conoce como el derrame y esto, también cuando tenemos un golpe en la cabeza o por un accidente automovilístico, o puede ser por cuando tenemos apnea obstructiva del sueño, que es cuando roncamos muy fuerte y nos quedamos sin oxígeno en la noche y quedamos trancados, allí el cerebro sufre. Todas las veces que el cerebro sufra, que se queda sin oxígeno y se queda sin azúcar, que es lo que, con lo que más pues, él se alimenta, las células, entonces se lesiona el cerebro. Y una vez se lesiona el cerebro, se lesionan todas las conexiones relacionadas en el área donde hubo la lesión. Y eso se conoce con el nombre de déficit cognitivo. Cuando existe una lesión, va a ocurrir un déficit en ese proceso que hablamos anteriormente, que era la cognición. Entonces, de ahí viene el término de lo que hablábamos de rehabilitación cognitiva. Y en el caso no es lo mismo, puedo así mencionar que no es lo mismo que hacer disque sudokus, sopas de letras, o por ejemplo, mandalas, o cualquiera de estas cosas, no es eso. O sea, no estamos hablando de eso. En realidad estamos hablando de que hay una lesión, de que esa lesión afectó a la persona, afectó su vida, cómo estaba llevando todo lo que realiza, pues sus actividades. Estamos hablando de que esa persona tuvo también afectaciones psicológicas asociadas a esas pérdidas que tuvo cuando tuvo la lesión, y poder volver a
funcionar como estaba funcionando antes de esa lesión es lo que principalmente más cuesta en la rehabilitación. Y no es tan fácil. Y voy a poner un ejemplo porque me es muy importante. Pienso yo que una de las cosas más importantes que hay que comprender es que no estamos hablando de que la persona está haciendo ejercicio. O sea, es como cuando yo quiero mantenerme bien, mantenerme saludable, quiero verme bien, quiero estar en forma y yo hago 30 minutos 3 veces a la semana ejercicio físico y camino, hago mis caminatas y tal. No es lo mismo cuando yo me caigo, me fracturo, vamos a suponer, y entonces necesito rehabilitación, o sea, necesito algo más fuerte, un proceso más duro, porque es más duro, es más difícil poder recuperar y volver a ser lo que yo era antes. Eso es lo que se conoce con el nombre de rehabilitar, o sea, volver a funcionar o volver a habilitar a la persona a que sea lo que anteriormente era. Esto es lo mismo entonces en el caso de la rehabilitación cognitiva. No estoy hablando de que vas a hacer los sudokus sopa de letra, porque eso es algo que podías hacer para mantener tu mente. Pero en el caso de cuando ya tienes una lesión cerebral, hay que ver qué es lo que te pasó, como cuando es en el caso de la fractura hay que ver qué hueso se fracturó, en el caso del cerebro hay que ver qué función se afectó, y al verlo yo me fijo cuál es la afectada y rehabilito la afectada según la evaluación que realicé. Es un resumencito de lo que podemos decir. No No, sé qué. muchas gracias, doctora, por aclararnos y nos acaba de definir lo que es la cognición, ¿no? Que es las funciones cerebrales superiores, lo que nos va a diferenciar de los animales, ¿no? Que es una de las características de la persona que ha evolucionado, su cerebro ha crecido. Mucha gente confunde la cognición con la conciencia, ¿no? A veces yo les pregunto ¿cómo está su orientación? No, sí, a veces me reconoce, dicen. No, entonces la gente cree que está despierto y decir hola ya significa que sus Exacto. cerebritos están bien. Sí, dicen Ahora, que está una pregunta. clarito. Ah, no, él está clarito, clarito, no, está súper bien. Y nadie se ha empezado a ahondar en esa evaluación más profunda donde realmente nos damos cuenta que hay una afectación. Y dice, pero no entendemos por qué él está así si él estaba clarito ayer, estaba clarito. Y entonces es eso, es verdad, es eh, cierto lo que usted dice. Ellos, el adulto mayor conversa, habla porque tiene reservas, ¿no? Puede conversar, pero cuando uno le pregunta qué día es hoy, cuántos nietos tienes, ahí empieza a confundirse. Y como usted dice, la familia se preocupa y se da cuenta recién, ¿no? Porque ellos hablaban. Hay personas que tienen una reserva, son profesionales, han sido maestros, han leído mucho, entonces tienen una reserva cognitiva buena, pero ya están en un Ese proceso. término de reserva cognitiva me parece que sería muy bueno. No sé si anteriormente en su programa había hablado del tema de reserva cognitiva, pero ese tema me parece que es importantísimo hablando de rehabilitación cognitiva, porque la reserva es, para los del público, la reserva es básicamente como mi ahorro. Nosotros tenemos reserva de todos los órganos del cuerpo, del riñón, del corazón, todo, ¿no? Reserva funcional. Entonces, eso que tenemos guardado ahí, que es nuestro ahorro, que es todos los beneficios que le hayamos hecho a los órganos, en el caso de la cognición también hay una reserva y es toda la escolaridad que tengas, las lenguas que hablas, si eres trilingüístico, si tienes habilidades, juegas ajedrez, eres ágil en ciertas cosas. O sea, todas esas cosas son como las reservas que tenemos guardadas nosotros, y obviamente va a ser mucho más difícil detectar un déficit cognitivo en estas personas que tienen una buena reserva, como usted lo ha dicho. Así es. Ahora, en el caso de la rehabilitación cognitiva, que es el tema que nos compete hoy, ¿quién es el que da el diagnóstico y quién es el que da el tratamiento? ¿O es un tratamiento interdisciplinario? Usted oriéntenos y porque de hecho mucha gente ya se está preocupando, ¿no? Entonces se está viendo a dónde voy a llevar a mi familiar. Exacto, excelente, sí, ese es un buen punto,
porque bueno, en el caso obviamente de las personas mayores, nosotros como geriatras pues tendemos a atender a las personas mayores y nuestra valoración inicial, integral que realizamos, podemos hacer una detección de alguna afectación cognitiva cuando el familiar aqueje que la persona tiene alguna afectación, ¿no? Lo interesante en estos casos es que lo primero, lo más importante es que nosotros tenemos que verificar si hay algunas causas reversibles de este déficit cognitivo. O sea, es lo primero, porque a veces llegan de una vez y dicen, no, que no sé qué, que tiene problemas de memoria y ya tiene Alzheimer. Entonces, no es necesariamente ese el diagnóstico es un proceso que es bastante difícil porque hay que hacer varias valoraciones. O sea, en la primera evaluación, la persona puede ser que nos consulta por ha notado algún deterioro, porque eso es importante, ¿no? Lo importante es saber un antes y un después. O sea, la persona estaba funcionando bien, nadie se había dado cuenta, como habíamos dicho anteriormente, y de repente vemos un deterioro. El deterioro cognitivo como tal es un síndrome geriátrico, es algo que ocurre muy frecuentemente en las personas mayores, pero no es normal. Entonces lo detectamos inicialmente, hacemos una evaluación inicial, podemos ver ciertas funciones afectadas con algunos de los test que realizamos, por lo menos nosotros en geriatría, y cuando vamos detectando, tenemos entonces que hacer un estudio tomográfico o algún estudio de imagen que nos permita evaluar a nivel cerebral. Tenemos que hacer exámenes generales como niveles de vitaminas, las pruebas hormonales, hasta el HIV, ver cómo anda el azúcar, cómo está el sodio, el potasio, o sea, todo la batería que yo por lo menos digo anual para la persona mayor. Cada año debe hacerse una batería completa de todo, y entonces ir detectando qué cosas podrían ser reversibles, porque hay varias causas reversibles, no todo es, como lo había dicho anteriormente, una enfermedad como tal, sino a veces es una alteración metabólica, nutricional, incluso el consumo de tóxicos, incluso básicamente que no está durmiendo bien la persona, que está muy estresada, que tiene depresión, que es una pandemia ahorita mismo, la depresión, y ansiedad, todos estos procesos que sí, si bien es cierto, también podrían considerarse como enfermedad y son reversibles. Con tratamiento la persona puede llegar a funcionar nuevamente sin necesidad de grandes cosas. Sin embargo, cuando ya nosotros constatamos que tenemos una lesión cerebral, que tenemos y la lesión cerebral también es quiero decir que también es una epidemia silenciosa, tenemos mucha lesión cerebral porque la gente está teniendo microisquemias cerebrales y no se dan cuenta, bajones de azúcar, golpes en la cabeza, o sea, y no se dan cuenta de que van acumulando a lo largo de la vida una gran cantidad de lesiones, ya valga la redundancia, que afectan al cerebro, que eventualmente va desarrollando en la persona un deterioro. Pero pues sí, en el caso de nosotros hacemos un proceso diagnóstico, porque como le decía, no es en la primera consulta, eso se hace, hay que evaluar la primera vez, luego mandar exámenes, luego volver a ver. Todo un proceso. Es todo un proceso, entonces luego cuando ya yo más o menos tengo una idea de qué se trata, entonces se toma la decisión, ¿no? De ver qué podemos hacer. Sin embargo, hay algunos que abogan porque la rehabilitación cognitiva se instaure apenas se evidencia una lesión cerebral. Porque se menciona que a pesar de no tener un diagnóstico formal, muchos se benefician cuando es incipiente de rehabilitarse. Pero lo cierto es que el diagnóstico se puede hacer en el mismo proceso cuando ocurre también la rehabilitación. Y en cuanto a la pregunta que me decía de quién debe hacerlo, es un equipo. Bueno, nosotros los geriatras siempre trabajamos en equipo, nunca estamos solos, siempre es en equipo. Y el equipo rehabilitador es el equipo como que el más importante para nosotros, porque nosotros
tratando de llevar a la función de la persona a funcionar, a rehabilitarse, a mantenerse, entonces requerimos de un equipo que nos empuje, que nos rehabilite las áreas específicas. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, si la persona le dio un stroke, ictus o como le quieran llamar, depende de qué afectación tuvo, si tuvo problemas en la deglución, si tiene problemas en el lenguaje, en la articulación o el habla, también si tuvo algún deterioro cognitivo, si tiene algún déficit motor, la rehabilitación es bastante integral y completa, y entonces, y obviamente muy costosa, por eso es que es mejor prevenir, y entonces vamos en el Claro. proceso. Ahora, la doctora nos acaba de dar una muy buena información. El diagnóstico es un proceso, no se detecta la primera, como bien nos lo acaba de mencionar, lo realiza el geriatra a través de lo que es la valoración geriátrica y nos acaba de dar una información muy importante. Hay procesos reversibles. Entonces se pide una serie de análisis y hay problemas que se pueden corregir, como un déficit hormonal o un déficit de vitaminas que sí se pueden corregir. Ahora, y ya nos comentó que este es un trabajo en equipo, ¿no? Una rehabilitación en equipo y una rehabilitación integral, de no un solo problema, sino de todos los problemas que tenga el adulto mayor. Exacto. Ahora, los geriatras vemos una población muy grande de personas que están entre 60 años hasta 105, 110, que por ahí puede haber. Hasta donde Los llegue. menos, pero hasta donde llegue. Entonces, no todos son los mismos, ¿no? No es lo mismo atender a un adulto mayor joven que a un adulto mayor muy mayor. Y entonces ahí el tratamiento de la rehabilitación cognitiva debe ser diferente, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Sí, la rehabilitación cognitiva no es para todos. La rehabilitación cognitiva depende de qué lesión tenga la persona. Por ejemplo, lo que más se ha demostrado en los estudios, la rehabilitación cognitiva es más para personas que han tenido un ictus y las personas que han tenido traumas o traumas craneoencefálicos o hemorragias intracerebrales, en algunos casos también se pueden ver. Sin embargo, en los casos de trastornos neurocognitivos, que la gente los conoce como Alzheimer y tal, sí se está introduciendo mucha información, mucha data acerca de los grandes beneficios que generan sobre estas personas con trastornos neurocognitivos, que valga la redundancia el término, que entiendo que lo conoce mucha gente como demencia, pero el término de trastorno neurocognitivo nos explica bien qué es lo que está ocurriendo, una afectación cognitiva. Y sí, tenemos que evaluar cuál es la función afectada para intentar rehabilitar. Todo va a depender de cuál es el diagnóstico de la persona, lo cual ya habíamos dicho que es bastante difícil llegar al diagnóstico, por lo menos en Latinoamérica. Y entonces vamos tratando de hacer la rehabilitación principalmente para mantener un estado, para evitar el deterioro, que es lo más importante para nosotros, porque el deterioro implica obviamente la disminución de la calidad de vida. Es importante entender desde el punto de vista de la rehabilitación lo que es la relación entre enfermedad y función. Eso es algo que sí me gustaría como hablar, porque muchas veces la gente cree que cuando una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad, y más aún ciertas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que la gente habla de que es incurable, de que no hay más nada que hacer, de que ya vayas a su casa y ya. Cuando la persona tiene un diagnóstico y hablamos de función, el esquema previo que se tenía era que la enfermedad lleva consigo un deterioro, que lleva consigo una disfunción, que lleva consigo una discapacidad, que lleva consigo la muerte. O sea, la persona, lo que se creía es que la enfermedad lleva a deteriorarse y punto. Y por eso es que la gente cuando le dicen un diagnóstico, la gente de una vez queda devastada, ya no hay más nada que hacer, ya estoy listo para la foto, ya no voy a hacer más nada. Pero la rehabilitación cambia esos paradigmas, cambia la mente y puede, inclusive de algunos médicos, pues cuando la reconocen, que tener una enfermedad
no impide que la persona pueda funcionar. Entonces, en el caso de nosotros los geriatras, para nosotros la salud es la función, que la persona pueda funcionar, hacer sus actividades, inclusive teniendo una enfermedad. Entonces, la rehabilitación allí cobra mucho, mucho auge porque permite que la persona pueda hacer sus actividades y pueda ver resultados. Sin embargo, la rehabilitación cognitiva requiere una fuerza grande, así mismo como la que mencioné, cuando se fractura, porque ya me quedé con ese ejemplo, así que lo estoy comparando ahí, cuando la persona se fractura la cadera, ya la gente cree que, bueno, es que está fracturada, déjala ahí acostada, ay, que le duele, déjala, le duele, no le toques, no le toques. Entonces, lo que hacemos es analgesia y para adelante. O sea, analgesia y seguimos, no, levántese de esa cama, vamos para arriba, vamos para adelante, porque es más caro dejar a la persona tirada, entonces para que lo opere, ¿no? En el caso de estos trastornos neurocognitivos es la misma cosa. Es más caro que la persona se quede en cama, porque a medida, cada día que pasa en cama, más deterioro funcional, más deterioro físico, mental, social, que es tan importante para estas personas en la participación social, que a pesar de que esté lenta, que la persona no capte la información, que la atención no esté bien, que se le olviden las cosas, permitir que se mantenga haciendo actividades, participando socialmente, eso le va a ayudar y la rehabilitación se va a hacer posible. Como decía, es un trabajo duro porque la rehabilitación se recomienda inclusive 3 veces al día. O sea, la persona tiene que hacer ejercicios de tipo de rehabilitación cognitiva 3 veces al día, dependiendo de la función. Obviamente todo esto, y es un proceso como mencionaba, y la detección de cuáles son las funciones afectadas va a ser inicialmente, puede ser incluso por un médico general, puede suceder, lo refiere al geriatra, el geriatra hace una evaluación más profunda, y nosotros después referimos en caso tal de que se necesita neuropsicología, que hacen evaluaciones cognitivas más profundas en los casos de las personas que tienen una reserva buena y que es difícil de detectar, o los que tienen problemas auditivos, que eso es algo también, si tienen problemas auditivos, rehabilitación auditiva, que esto es algo súper frecuente. Personas que no escuchan, obvio que no van a poder recordar nada, porque es una fase inicial del proceso de la información, ¿no? Yo necesito recibirla, escucharla para poder recuperarla, ¿no? Entonces se rehabilita auditivamente a la persona, se le rehabilita también la parte psicológica se rehabilita, porque como la gente cree que, no, déjame, si ya yo estoy, ya déjame así, ya no me hagas nada, no sirvo para nada, ya déjame así. Hay que rehabilitar también eso, ¿no? Porque definitivamente que hay una cultura muy, muy arraigada de que ya no hay más nada que hacer, de que ya déjalo así, de que no gastes nada, que eso es una pérdida. Y en realidad eso es lo que ha generado mayores costos en salud. La dependencia, la discapacidad en la vejez generan más costos. Así que... La doctora nos acaba de decir, primero una palabra clave y fundamental, y una frase prohibida que la debemos de descartar. La primera es, la palabra clave y fundamental es mantener la función. La función es importantísima en nuestra especialidad porque si no funciona, pues uno se tira a la cama, desde el oído, como lo acaba de mencionar, desde la memoria, desde el habla, la comunicación, la deambulación. Y la otra fase prohibida es, no hay nada que hacer. Eso está desterrado, esa palabra es prohibida. Así el paciente esté falleciendo, siempre hay algo que hacer. No podemos dejarlo morir sin hacer nada. Así es, Agarrarle la mano, ya estamos haciendo algo. Aunque sea tomarle la mano y reunir a la familia. La rehabilitación cognitiva tiene que ver con lo que se llama neuroplasticidad, o son dos cosas diferentes o aisladas. ¿Qué nos puede decir? Sí, como no, claro. En la rehabilitación cognitiva, esto de la neuroplasticidad es un tema muy importante para nosotros porque antes se creía que hasta cierta edad ya nosotros ya no generamos más, ya no podíamos como crear nuevo contenido, por decirlo así, cerebral. No podíamos aprender,
ya, y muchos pacientes llegan diciendo, no, no, pero yo, ¿qué? Aprendí inglés, ¿yo para qué? Si ya yo estoy viejo, no sé qué, y ay, detesto cuando me dicen que están viejos y que ya no pueden, excusándose en la edad, no hacen nuevas cosas. Entonces, yo le digo, vieja está la estufa, la casa, usted no, usted está vivo. Entonces el asunto es que no quieren aprender nuevas cosas porque se desconoce, porque está esa cultura, como decíamos, y ya se sabe desde 1960 por allá, que sí se puede aprender nuevas cosas, sí se pueden crear nuevas conexiones cerebrales y al aprender nuevas cosas es la mejor de todas, genera más reserva cognitiva, como habíamos dicho. Entonces, la neuroplasticidad no es más que la capacidad del cerebro de poder crear nuevas conexiones y en los casos de la rehabilitación permite que se resetee. Es como que yo la computadora la tengo tildeada y yo la apago, le aprendo de nuevo, ya se fue, ya mejoró todo. Eso es la rehabilitación cognitiva, es como resetear nuevamente, es que como el cerebro empieza, me estás usando, entonces voy a empezar. Y empieza, el cuerpo, nosotros no somos máquinas como esa que el carro ya empieza a perder vigencia cuando sale de la agencia, no somos máquinas. Nosotros somos seres humanos que tenemos una gran capacidad y la parte de la regeneración celular es muy interesante en muchas áreas, no solamente a nivel cerebral, sino también en el músculo y otras áreas, pero en el cerebro sí ocurren ciertas cosas diferentes. O sea, es la neuroplasticidad, es la diferencia que hay, que es el mismo cerebro tratando de luchar en contra de una lesión y todo va a depender de qué tan severo haya sido esa lesión. Eso es muy importante porque cuando nos llegan muy severos, muy avanzados y que no hemos hecho nada, obviamente ahí va a ser mucho más difícil. Entonces lo que se dice es que la rehabilitación cognitiva tiene un tiempo de oro. Al principio, cuando la persona tuvo un evento, tuvo una lesión cerebral, se dice que es más o menos 13 meses y los 6 meses iniciales son muy, muy importantes para poder recuperar casi completamente la función. A medida que no hagamos nada, que nos quedemos así, es igual como cuando no vamos a evaluarnos cuando nos da un ictus, el tiempo es cerebro y el cerebro se va deteriorando más y mientras avanza la lesión se impide completamente la rehabilitación. Importantísimo lo que nos acaba de decir la doctora, no dejar pasar. Si a veces dejamos pasar, lamentablemente en la salud pública en Latinoamérica, no sé cómo será en Panamá, pero acá en el Perú existen pocos especialistas, entonces uno cuando pide una cita con el especialista no se la dan al día siguiente ni a la semana, se la dan al mes y ahí ya se perdió un mes. Y de ahí a que se la pasen al rehabilitador pasa mucho tiempo y se pierde tiempo valioso. Uno de los televidentes, Carmen Herrera, nos pregunta, dice, doctora, buenas noches. Por favor, ¿podría decirnos cuáles son las principales estrategias de la rehabilitación cognitiva? Eso lo Okay. pregunta una televidente. Bueno, yo sí voy a decir ahorita porque sí se confundiría, porque a veces hacen esa pregunta como que, por ejemplo, ¿qué ejercicio voy a hacer? O sea, ¿qué recomienda entonces que yo me ponga a hacer? O sea, en este caso yo sí digo que que no es la rehabilitación cognitiva. Es bien importante entender qué es lo que no es, porque como decía anteriormente, yo puedo querer mantener mi cerebro bien y hago mis sudokus, sopas de letras, pero en el caso de la rehabilitación es el proceso que yo veo qué lesión tiene la persona, qué está afectado, qué funciones están afectadas y las estrategias son en base a las funciones afectadas. En los casos de infartos cerebrales, las funciones más frecuentemente afectadas son la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y la visoespacial. Entonces, en el caso de la atención es la más frecuente, a pesar de que la gente cree que la memoria, la atención es la más frecuente.
¿Y cómo yo puedo ver que la persona tiene un problema de la atención? Es que, por ejemplo, no puede dirigir el foco de la atención en varias áreas. Por ejemplo, una persona que está hablando con 5 personas al mismo tiempo y están echando cuentos, póngase en un cumpleaños, que están conversando y la No, gente pero está yo hablando. no puedo eso. Entonces, como que uno no puede enfocar y uno se distrae fácil, luego no recuerdas qué era lo que estabas diciendo. La atención es una función muy, muy, muy olvidada y es muy más frecuente de lo que nosotros creemos. Y hablamos inclusive de que tiene déficit atencional. La atención es una función que va primero que la memoria. O sea, yo primero tengo que atender algo para entonces poder memorizarlo. Y tenemos que estar fijándonos si tenemos alguno de estos problemas porque tendríamos entonces que evaluar qué es lo que podría estar sucediendo. A veces es demasiado trabajo, hay mucho estrés o a veces es alguna otra afectación. O sea, hay que evaluar. Entonces, las estrategias están, como mencionaba, evaluar cuáles son las funciones afectadas y ponernos a específicamente entrenar o rehabilitar, porque no es lo mismo entrenar que rehabilitar, ¿eh? Rehabilitar, y una vez más insisto, es una lesión, la persona tiene una lesión y yo la voy a recuperar. Y en el entrenamiento es cuando yo quiero mantenerme activo, quiero mantenerme bien, estoy algo que quiero pues como estar en forma pues básicamente. Entonces sí, no sé si pude responder la pregunta. O sea, Yo pienso que sí. hay otra cosa más, sí, otras estrategias. O sea, lo importante es restaurar. Es bien importante como se estimulan las funciones y mejoran las funciones cognitivas alteradas. Otras estrategias que hay de rehabilitación cognitiva es utilizar la sustitución, como por ejemplo, que la persona tenga una memoria externa. O sea, el celular es una opción muy, muy buena, porque los smartphones ahorita mismo, y esto hablando de cuando ya tienes una lesión cerebral, no es bueno usarlo cuando estás bien porque te puede deteriorar el celular. En el caso de cuando ya tienes una lesión cerebral, te apoyas, que llaman como apoyos a mejorar tu función y utilizar herramientas para que otras hagan, o sea, algo más haga que tú funciones, ¿no? Entonces, la rehabilitación también otra de las estrategias es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de que si tienes una mano que está mal, utilizas la otra. Lo mismo pasa en el cerebro. Si tienes una función cognitiva afectada, utilizas otra función cognitiva para que te ayude a hacer las cosas. Si ya la tienes muy lesionada y no hay vuelta atrás. Esas otras técnicas de rehabilitación como que se llama compensación. Entonces, esas son estrategias cognitivas también. Bueno, estrategias de rehabilitación cognitiva. Eh, no sé, alguna otra cosa, otra No, pregunta. no, Espero realmente poder haber sí, contestado. yo pienso que sí, y le agradezco. Y bueno, es cierto lo del celular, ¿no? Porque antes del celular, los que somos mayorcitos, antes que el celular, yo me sabía los teléfonos de memoria de todos mis familiares, de mi casa, y ahora no sé ni el mío. Con la justa es el mío, y dos o tres, pero antes yo, cuando eran teléfonos fijos de casa, yo recordaba todos los teléfonos. Es que por eso es que yo mencionaba al principio de que hay una lesión cerebral que es una epidemia silenciosa, porque desde los niños que están muy conectados a las pantallas, y ahorita mismo, como que hubo la pandemia, pues estuvimos muy conectados a las pantallas y eso nos lesiona a nivel visoespacial, la parte visual y el cerebro a su vez. Inclusive lo que hablan de los problemas de trastornos del sueño, que es como que dice que la ciudad que nunca duerme o algo así es lo que dicen por ahí, que me gustó mucho una vez que leí, que es que todas las noches nos levantamos y agarramos el celular, prendemos esa luz fuerte que nos afecta y eventualmente ya no podemos volver a dormir. Y obviamente eso va a generar una lesión cerebral también. El descanso es algo que es primordial y es una pandemia, una epidemia,
lo que es el mismo insomnio en sí, los trastornos del sueño. Eso es algo que realmente es bien, bien serio, ¿no? Y el uso de los celulares, como usted bien dicho, el Waze, por lo menos no sé, yo es el Waze para todo, ¿no? Para saber a dónde voy, todo. Y no debe ser, ¿no? Sí, Uno debe como que, y uno agarra y que a dónde voy, ayúdame. Y uno hasta ahora, el de güey acá, hace todo por nosotros, ya uno exacto. ya ni piensa cómo llega. Doctora, el tiempo ha sido cruel, ya pasó casi 40 minutos y se nos ha ido volando el tiempo. El Ok. programa está visitado el día de hoy por Liliana Palacios, por Alejandro Herrera, que siempre nos visita, Luz Cáceres Dávila, Francisco Cabel, Guillermo Lara desde el Callao, el doctor Juan Sebastián Campaña, Carmen Herrera, que también agradece por las respuestas que dio, Ah, el bueno. doctor Juan Sebastián Campaña también agradece por su información y todos los amigos que regularmente nos visitan a Zona Geriátrica. Doctora, para terminar, yo quisiera unas palabras al público de su parte y después ya nos menciona sus redes y dónde podemos localizarla. Bueno, para mí, bueno, muy agradecida, la verdad. Primero que todo, pues, recordar que el cerebro se puede lesionar y que podemos lesionar de muchas formas. O sea, y no todo es enfermedad de Alzheimer y que ya no tengo remedio y tal. Tenemos que evaluarnos tempranamente, tenemos que detectar tempranamente y tenemos que diagnosticar. Eso para mí es súper importante para luego entonces rehabilitar. Si hay opciones, no nos echemos al abandono porque a medida que perdemos tiempo, perdemos cerebro. Entonces, siempre mantenerse activo, siempre buscando proyectos de vida, siempre teniendo motivos es lo que nos va a ayudar a mantenernos saludables, tanto mental como físicamente. Así que, bueno, yo soy la doctora Clarisa Botello, como una vez mencioné, y en las redes está doctora Clarisa Botello, geriatra, y también tengo un equipo de atención domiciliaria, que es lo que más practico, donde hemos hecho rehabilitación cognitiva con programas caseros en computadora. Y es difícil porque la gente no cree, realmente no creen en esto y por eso tratamos de empujarlos a que se mantengan. También está ¿Cuál es arroba su siga YouTube? punto ¿Su domicilio. YouTube? No, el YouTube. Arroba siga punto domicilio es la de Instagram de Siga, que es el equipo Siga de Siga Adelante, las siglas de Servicios Integrales Gerontológicos a Siga Domicilio. Y la otra es el YouTube también, en Siga Domicilio, así mismo también se llama. Así que, Siga a domicilio. Ya saben, ajá, pueden ubicar a la doctora Clarisa Botello, que a pesar de estar en otro país, en otra ciudad, ahora con las redes y con la informática podemos conectarnos y con toda la globalización. Doctora, muchísimas gracias por habernos gracias a usted. acompañado. Ha sido bastante clara, nos ha orientado y nos ha dejado un mensaje. Ya saben, tener un propósito en la vida, no tirarnos al abandono y amigos, eso sería todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores, y nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Buenas noches.